Listos, buenos días, amigos de Vibra, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenos luchos días, estoy diciendo el día de hoy, después del partido de ayer de Colombia-Perú y después de la participación de Colombia en esta Copa América con estos jugadores que siguen siendo impresionantes y con ese crack que es Lucho Díaz, tremendo jugador. Y me tiene todo como impresionado, increíble. Y además a propósito del fútbol traigo unas reflexiones de un partido que hubo esta semana con Argentina para ese tema de las emociones. Que el arquero los asustaba. eso. Ahí se ven las emociones. Tremendo no tema. Vas a poder, no vas a poder. sí. Estás asustado. Eso me pareció supremamente interesante. Vamos a charlar un rato ahí con Karen en este taller que se llama Herramientas para sentirnos mejor. Hemos venido en Vibra hablando de cosas y situaciones que podemos crear para sentirnos mejor, porque es que la vida se ha tornado un poquito pesada, hemos tenido un tiempo un poquito complicado, un poquito denso de pronto el ambiente, y siento que Karen ha encontrado la manera de empezar a decirnos cosas para llevar la vida de mejor manera, así sea de la forma más sencilla, pero en nuestro día a día. Entonces, hoy vamos a tener, digamos, el resumen de todo eso, pero también con herramientas que Karen ha diseñado. Entonces, Karencita, buenos días. Buenos días. Pues Karen muchos la conocen, es una mujer que está al frente de una empresa y tiene una gran responsabilidad como la líder de una compañía, pero pues también tiene una vida social y una vida familiar muy importante, pues, también es esposa, pero sobre todo es madre, y siento que ahí es donde Karen se encuentra muy fuerte, porque digamos que creo que pues lo de la empresa y todo, pues tú lo puedes manejar, de alguna manera tú como que lo vas dominando y llevas muchos años haciéndolo. Pero yo siento que lo que te empieza a retar contra ti misma, contra el tiempo, contra la dedicación que tienes sobre ti misma y sobre el cuidado sobre ti misma, es el manejo de los hijos. Y yo siento que ahí hay un clic que hace Karen, que seguramente es el clic que hacen muchas mujeres o muchas personas, y se empiezan a enfrentar, o nos empezamos a enfrentar a nosotros mismos. No tengo tiempo para mí, todo es para los hijos, ya me olvidé de mí, me olvidé de vivir, como dice la canción. Totalmente. Entonces no sé si ahí de pronto te encuentras un poco con eso y es como parte del ejercicio que haces de las emociones. Sí, yo venía manejando muy bien las cargas de estrés. Creo que, bueno, Bendito sea, además es mi confidente, amigo, entonces nos conocemos de hace muchos años, de toda la vida, y creo que sabes que yo pues manejo una empresa muy grande desde los 19 años, entonces para mí la vida era pan comido en ese sentido. Cuando tú manejas una empresa y tienes 350 personas a cargo, siempre es una responsabilidad, y yo la tengo desde muy niña. Entonces yo me acostumbré a superar todo el tema, tengo este problema, era difícil que me vieran, digamos, desencajada en la empresa, más allá de el manejo del día a día, pero cuando llegan las niñas, yo empiezo con un proyecto porque estaba como muy obstinada de cómo las mujeres de Vibra y cómo sobre todo las trabajadoras de la empresa podían dar ese salto que en Colombia es tan difícil. O sea, una mujer, no sé, yo le pregunto a Melicía que trabaja conmigo, ¿usted qué es lo que, o siempre les pregunto, qué es lo que quieren, para qué hacen tanto esfuerzo? Y siempre me dicen, no, por mis hijos. Y entonces con eso yo empecé a trabajar el tema de los niños, que creo que muchos vieron, de Montessori. De hecho hay una fundación en la empresa donde van los niños y todo. Y entonces yo empecé a esforzarme mucho en el tema de los niños, y de repente me doy cuenta que yo estoy totalmente desconectada de mis hijas. O sea, yo le estoy hablando a las mamás de que hagan cosas para conectarse con los hijos, y yo no encuentro una conexión con mis hijas porque me encuentro demasiado cansada, demasiado agobiada, porque siento que me quitaron mi espacio, porque siento que no tengo tiempo para mí, y entonces pego un reversazo y digo, juepucha, esto no se trata tanto de los niños como de las mamás, porque si tú no estás bien, y yo no estaba bien y todavía no lo estoy, aclaro, si tú no te sientes bien, resulta que los niños, es impresionante como ellos intuyen todo el ambiente, ¿no? Ellos saben cuando la mamá está haciendo un esfuerzo sobrehumano por estar con ellas, ellos saben cuando la mamá está cansada pero está fingiendo. Entonces los niños lo que aprenden es, si por ejemplo yo soy un contenedor de emociones, ellos aprenden a contener sus emociones también. Claro, pero entonces, por ejemplo, Karen nos pone su ejemplo de la empresa y de cómo lleva su día a día, y que de alguna manera, llevado a otra instancia, pues las mamás también manejan, entre comillas, una empresa, ¿no? Claro. Y además porque todo. nuestras mamás son las superhéroes. Sí. Y entonces ellas manejan el hogar en muchos aspectos, están pendientes de ahí de sus hijos, de que no les pase nada, etcétera, etcétera, etcétera. Y de alguna manera yo traduzco lo que dice Karen en el día a día de todas las mujeres, en su gran mayoría de las mujeres. Peor, al final yo tengo muchas ayudas, digo yo, o sea, lo digo de cierta manera. Al final pues uno sí tiene, yo tengo esposo, tengo quien me ayude, tengo redes de apoyo. Hay mujeres que en COVID están solas, sin el papá de sus hijos, o sea, hay situaciones muy complejas. Claro, muy difíciles. Entonces, ahí es donde siento que Karen se enfrenta y se da cuenta que
como seguramente muchas mujeres se sienten abandonadas ellas mismas. Sí, totalmente. Entonces ahí, me parece que es ahí donde llega Karen a todo este tema de las emociones. Y es ahí donde yo creo que Karen hace clic y empieza a transmitir todo esto y a buscar toda esta información que nos trae. Hoy trae además herramientas. Sí, que están ¿cierto? en www.vibra.co y las pueden descargar, igual pueden hacer las tareas después cuando quieran, pero la idea es que en vibra.co pueden descargar 3 hojitas, que es las que vamos a trabajar hoy para que tengan esas herramientas para Ok, sentirnos mejor. listo. Y también aquí en esta transmisión, aquí en Vibra, nos pueden hacer preguntas y yo las voy a estar aquí leyendo, se las voy a estar transmitiendo a Karen. Bueno, listo. Entonces, Que con eso... antes de eso, solo una pequeña aclaración, y es que nosotros no somos terapeutas, ni yo soy terapeuta, yo comparto las herramientas, pero cuando alguna persona sienta como alguna emoción o algo que digamos pueda ser complejo en su vida, es muy bueno consultar para que entiendan que esto es un acompañamiento y son herramientas del día a día, pero no constituir una terapia. No somos terapeutas, pero a mí me parece muy valioso esto de uno pararse y decir, Sí, mire, sí, yo sí. me siento de esta manera porque seguramente hay muchas personas que se sienten Ujú, igual que nosotros De acuerdo. y que de pronto no han encontrado en otras áreas la manera de ayudarse. Pero también es que Karen ha estado investigando nuevas cosas y hay nuevas herramientas y hay nuevos pensamientos que Karen viene encontrando. Entonces con Karen hemos tenido la oportunidad de hacer unos cursos de algunas otras cosas, de buscar libros de otras cosas y entonces Karen, por ejemplo, viene buscando algo, por ejemplo, sobre el niño interior. Y yo digo que nuestros papás nos educaron muy bien, nos educaron perfectamente porque ellos hicieron lo mejor que podían en su Sí, momento, pero tampoco contaban con tantas herramientas y tanta investigación como la tenemos el día de hoy. Entonces a nosotros los papás nos decían, esto es blanco y uno se sentaba y creía que eso era blanco y eso era de esa manera. Entonces Karen ha venido buscando muchas nuevas herramientas que revolucionan el pensamiento. Entonces, por ejemplo, Karen viene hablando hace unos días y viene y le da con el tema del niño interior. Y entonces eso es un tema del que no se hablaba antes. ¿Qué es eso del niño interior? Porque a mí me parece que, claro, cuando Karen habla del niño interior y que uno tiene que reconciliarse con el niño interior, yo digo, entonces yo tengo unas cosas guardadísimas Sí, de por allá allá de adentro, niño que seguramente se están reflejando En en mi todo lo que yo desarrollo hago. personal en todos los ambientes, en el ambiente de las relaciones de pareja, totalmente. en el desarrollo laboral, que además Karen la debe tener finita porque ella además es líder y yo creo que ella se las pilla todas. Entonces, ¿qué es esto del niño interior? Sí, todas las creencias, y hay una autora que se llama Silvia Congost que habla de la autoestima, toda la creencia de lo que somos nosotros, lo que nosotros creemos de nosotros mismos, se forma cuando somos niños. Y de ahí se queda, pero es tan complejo porque nosotros no accedemos a esa información, ni normalmente vamos a ella. En nuestro país es más complejo aún porque resulta que la salud mental es muy importante y que estarnos bien depende de lo que tú dices, ¿no? De todo eso que hicieron nuestros padres, de cómo se comunicaban con nosotros, de si nos ponían atención o no nos ponían atención. Y resulta que una de las cosas que pasa es que en un país tan violento como el nuestro, que tú ves que en una región mataron al papá de alguien, tú dices, mi vida es, o sea, ¿yo de qué me quejo? Mi papá me pegaba con fuete o mi papá estaba muy ocupado o mi mamá le puso los cachos a mi mamá y mi papá. Y eso, ¿yo qué me voy a quejar si al lado tengo un señor que le llegó su cuerpo en una bolsa? ¿Sí me entiendes? Eso lo hablábamos ayer con una terapeuta y tiene toda la razón. Entonces tú dices, yo estoy perfecto. Si estuvieras en Suiza dirías, yo estoy jodido, pero como estás en Colombia dices, yo estoy perfecto. Y no nos damos cuenta que tenemos una cantidad de heridas de niños y eso hace que siempre volvamos como a repetir como acciones. Hay un ejercicio muy bonito que de hecho ahí está dentro de las hojas que estamos descargando, que es dibujar mi niño interior, y ahí yo dibujo todas las cosas que yo recuerdo que me dolieron cuando era niño y las cosas que más me gustaban de cuando era niño. A mí me gusta poner ejemplos personales, que sé que a veces es exponerme en público, pero me gusta porque es como se entiende. Y a mí, por ejemplo, contaba yo en un video, mi papá tuvo una lucha muy fuerte, o sea, su lucha por salir adelante era muy fuerte, mi mamá también tenía que trabajar mucho, los dos pues estaban en su situación, y entonces a mí me tocaba mucho esperar en casa sola y resolver todo sola y empezar a resolver muchas cosas de mi familia sola. Y entonces desde niña cargué con muchas responsabilidades, pero sobre todo buscaba esa mirada de mi papá, o sea, ¿cuándo me vas a ver? ¿Cuándo me vas a ver? Es posible que yo, si te conozco a ti y tú seas una persona que está en tu trabajo y de todo, yo te pido, pero mírame Méndez, pero Claro, llámame Méndez, claro, pero claro. porque estoy ahí como con ese Está buscando la recordando, atención. estoy buscando a esa niña que no vieron. Pero cuando yo hago el dibujo de mi niña interior y soy consciente de que estoy desde la niña haciendo la pataleta para que me mires, ya entiendo que no es tu culpa, que no es que Méndez no me para bolas y no sé qué, entiendo es que mi niña me está haciendo un reclamo. Pero bueno, esto lo hice gracias a ese proceso que yo, cuando son procesos muy complejos, recomiendo que se hagan en compañía de alguien, de un constelador, de un terapeuta, de algo,
Pero si nosotros decidimos callar a ese niño interior y seguir la vida como si nada, ahorita explico cómo funcionan los embotelladores, sobre todo los hombres, eso me va a salir en cada relación que haga y se me va a repetir en todas mis Claro, porque relaciones. es que el camino más fácil es la victimización. Sí, Entonces, rápidamente, o el lugar al que primero vamos es a la victimización. Entonces, lo que hacemos es que le echamos la culpa al otro. Al otro, al otro, Entonces, al otro. y toda la vida le vamos a echar la culpa al otro. Entonces, mis relaciones sentimentales no funcionan porque es que mi pareja esto, Claro. esto. Y todas, ninguna me va a servir. O O sea, a nosotros mismos, porque yo puedo decir, por ejemplo, mi papá nunca respondió por mí, no es mi caso, digo yo, algunas mujeres dicen, mi papá nunca fue a la casa, entonces mi vida es terrible porque mi papá nunca fue a la casa, y me quedo en esa narrativa y construyo esa narrativa Claro, de mi vida. eso se Entonces, queda no doy aquí. el salto, todas las narrativas, es impresionante. Ahí sí, cuida tus pensamientos porque serán tus palabras, cuida tus palabras porque serán tus actos y cuida tus actos porque será tu destino, eso es lo más cierto. bueno, ahorita le pregunto sobre los pensamientos Sí, porque sí, sí, hay un eso tema es muy del importante. cerebro que me gusta mucho. Vamos a invitarlos a que compartan esta transmisión. Este es un contenido supremamente chévere, es como el resumen de una cantidad de cosas que Karen ha investigado. Ha investigado aquí, por allá arriba. In Spanish, in Chinese. Eso ha entrado al subsuelo de la mente, que es una cosa también supremamente importante, o también a que le den like y corazoncito a la transmisión. Entonces, por ejemplo, hablando del niño interior, si un profesor me dijo a mí cuando yo tenía 8 años, por decir algo, me dijo en el colegio, Carlos Javier, usted no va a poder con ese examen, usted va a perder ese examen. ¿Pueden quedar cosas ahí marcadas para toda la vida? Totalmente, porque además el pensamiento se te vuelve realidad. En este sentido, tú dices, el profesor te dice, usted no va a poder hacer esa exposición, y tú te quedas con eso. Resulta que tú tienes que hablar frente a la empresa y tú dices, yo no voy a poder, yo no voy a poder, yo no voy a poder. Supongamos el jefe dice, bueno, ¿quién va a exponer? Y tú dices, yo no voy a poder. Entonces levanta la mano otro. Tú Sí, no claro. expones. Como no fuiste capaz, se te refuerza el pensamiento de que tú no puedes y así Sí. lo refuerzas durante toda la vida. En todo. En todo. Hay un autor que es muy importante que se llama Stanislav Bajiraj, el apellido es difícil de pronunciar, pero el punto es que él ha descubierto que hay diferentes acciones que podemos hacer para modificar. Hace muchos años, muchos siglos, pues, se decía y hablaban mucho de este poder de cambiar la mente con diferentes acciones, pero eso científicamente no se había comprobado hasta hace muy poquitos años. Eso lo hablaba el budismo, pero era como un tema que nunca se había comprobado. Y ahora se ha comprobado que tú con pequeñas acciones puedes modificar las conexiones cerebrales. Y de eso se trata un poco, de cómo yo a través de cambiar el discurso y decir, pilas, esto fue porque el profesor me lo dijo cuando niño, pero esto no es cierto, y esto no es cierto, y venga y me reconcilio con ese momentico que me pasó cuando niño, puedo generar acciones que cambien eso que yo percibo de mí mismo. Claro, entonces el primer ejercicio es ir allá a ese mapa del niño interior, ¿cierto? Y recordar Súper importante. cuáles fueron las cosas que me gustaban Ajá. y las que Me dolían. me dolían de cuando estaba niño. Seguramente ahí es ahí cuando nos podemos encontrar con el niño interior y sanar esas cosas, Sí. ¿cierto? Para poder continuar mi vida un poco más tranquila y más equilibrada, ¿cierto? Yo creo que es un poco así. Karen también habla de un tema ahí de la mente y de cómo cambiar la bioquímica del cerebro, pero eso vamos a hacerlo ahorita. Entonces el primer ejercicio es como sentarnos a hacer ese dibujo, digámoslo así. Sí. Es como el primer ejercicio que podemos Es hacer como el el día de hoy. primer ejercicio. Se sientan, hacen ese dibujo, jalan un espacio con una velita, con un espacio así tranquilos. No tiene que ser un dibujo, digamos, literal del niño así. El mío, por ejemplo, tiene muchas figuritas, entonces uno hace ese niño y ojalá lo pone enfrente para acordarse de su oficina. Yo siempre tengo ahí mi dibujo y recurro a mi dibujo de mi niño interior y me ha servido muchísimo, la verdad. Bueno, además la mayoría de los colombianos que fuimos educados con chancla. ¿No? Sí, muy duro. No, pero muy era duro. es decir, vuelvo y digo que los papás lo hicieron muy bien y hay que mirar todo esto con amor como ellos lo hicieron porque eran los recursos que tenían. Seguramente hoy hay padres como Karen que tienen otros recursos y que ella está tratando de amplificar toda esta comunicación. O lo puedes hacer al revés, perdóname, ¿no? ¿Qué sentimiento me resuena siempre? Yo pregunté ahí en el Instagram, que también estamos por el Instagram, ¿qué sentimiento te resuena siempre? Entonces yo todos los días siento miedo, yo todos los días siento rabia. Entonces desde esa rabia voy al niño interior, oye, niño, ¿qué te daba rabia? Claro, Y ahí lo puedes y es que sacar. todos tenemos una relación sobre todo con el miedo y la culpa. Entonces, por ejemplo, y yo conozco personas, no sé, miremos en el ambiente de alrededor, compañeros de trabajo que dicen, hay que hacer tal cosa, y se lanzan de una, y claro, y uno se queda como un espectador, Sí, sí, pero sí. yo, ¿por qué no hice eso? Y yo, no, es que a mí sí me da miedo, me da como cosita, ¿no? Me da como sustico. Y allá hay el otro que sí se bota y hace, ¿no? Y seguramente se le llegan las medallas. Entonces empieza todo en un proceso en el que uno dice, pero yo, ¿por qué no hago esto? Pero yo, porque todos tenemos una relación con el miedo y seguramente hay miles de cosas que en la vida hacemos y no hacemos por miedo, por ejemplo. Entonces ahí hay un de ejercicio acuerdo. Muy supremamente interesante. Listo, muy bien.
Eso me gusta mucho. Pero también, Karen, hay una cosa que me llama mucho la atención y es que hoy por hoy se habla del autoconocimiento. Ajá, Y yo siento que no hay cosa más difícil en la vida muy difícil. que reconocer. Entonces, cuando un compañero, amigo, pareja me dice, es que tú estás de pronto siendo tal cosa, y uno inmediatamente dice, no, ¿qué le pasa? Claro. Yo no soy así. ¿A usted qué, cómo le ocurre? ¿Cómo se le va a ocurrir decirme eso? Entonces, fíjate que a veces nos van llegando las cosas, ¿no? O cuando alguien nos tira algo, nos dice algo y reaccionamos de manera fuerte contra todo eso, seguramente ahí viene algo, ¿no? Algo que nos quiere decir el universo. Pero es de lo más difícil autorreconocernos. Decir, mire, yo estoy siempre así, o soy una persona así, o tengo estas debilidades, tengo este carácter de esta manera, y tengo que empezar a reconocer mis cosas buenas y malas con amor. Entonces, ahí yo también siento que es muy complicado ese proceso de autorreconocerme, y eso, ¿cómo se logra? Porque Karen, de alguna manera, como que se baja de sí misma, y cuando uno se va a reconocer, siempre le toca a uno bajarse de sí mismo, Sí. ¿no? Y mirar todo sin ego y todo, y mirarse uno con humildad y decir, sí, yo soy esto bueno y yo soy esto no tan bueno, por ejemplo. Sí. Hay dos temas culturales como muy fuertes. El primero es que, a ver, antes, digamos que el tema de la filosofía o de incluir el tema del autoconocimiento en las universidades de Estados Unidos, siento, era muy importante porque se supone que esto que está volviendo ahora era muy importante, ser buena persona, conocerme para ser feliz. Luego llega todo el tema de la economía súper fuerte a decir, acá lo importante es el resultado. Entonces nadie habla de filosofía, nadie habla de artes, de humanidades, por lo menos en las escuelas pues de negocios se olvida este tema completamente. Y entonces empiezan a encontrar en Harvard y en diferentes universidades un tema mental muy complejo, de depresiones, de una cantidad de cosas, y entonces dicen, pucha, esto no está bien, hay que trabajar otra cosa, y empiezan a hablar mucho de la felicidad, y salen una cantidad de autores, tienes que ser feliz, y sé feliz, y tú puedes ser feliz, y no sé qué, y eso empeora la situación en la medida en que yo tengo una cosa que me dice, usted debe ser feliz, y cuando usted no es feliz, usted es aburrido, usted es mala persona, usted no sé qué, entonces nos ponemos caras, entonces yo debo ser feliz, alegre, y es como mi máscara ante el mundo, y cuando no soy feliz soy una mamera, entonces eso me golpea el ego. Y lo otro es que nosotros somos una cultura muy educados, muy a los Estados Unidos hacia el resultado, lo que importa es el resultado, el proceso es lo de menos, lo que importa es el resultado, y eso hace que nosotros nos evaluemos como un producto final y cualquier defecto que tengamos lo veamos como me juzgo, porque yo todavía soy insegura, porque yo todavía tengo muchos miedos, porque yo tengo no sé qué, y resulta que nosotros somos un proceso constante de cambio y de evolución. Muchas veces eso que dicen, ten tu propósito en la vida, no, este es mi propósito hoy, pero mañana es otro, ten esto en la vida, no lo tengo, lo estoy construyendo. Entonces si nosotros, yo digo, tratar de verse como cuando está cargando una aplicación, algo, loading, yo no sé, pero tratar de verme como loading y verme desde ese amor, de ese niño que tuvo cosas que tuvo que vivir, que le dolieron y que hace que hoy sea lo que es, con sus buenas y con sus malas. Si soy miedoso, si soy tímido, amarme así. Hay personas que le pasan, a mí me pasan. Yo tengo una compasión por los demás impresionante. Creo que tú te has dado cuenta. Si tú me dices, tengo un problema, ay, muchas veces viene un amigo y dice, me estoy sintiendo mal, tengo un desamor. Tranquilo, eso pasa. Pero cuando soy yo mismo, ¿pero qué le pasa? Pero entonces va a sufrir por eso, pero deje de ser tan boba, pero no sé qué. Entonces nos damos a nosotros tan duro que tenemos que tratarnos como si fuéramos un amigo para decir, venga, usted está teniendo un momento difícil, tranquila, esto suele pasar, y amarnos desde ese amor de entendernos con amor y no con exigencia. Es que mira que has tocado un tema que es muy fuerte, porque para mí es un tema cultural, y es ese libreto que nos dictaron a muchos. Nos dictaron ese libreto de tienes que estudiar, trabajar, producir, comprar cosas. Sí. Y el éxito estaba medido un poco en lo que tienes. En los títulos y en lo que tienes. Sí, totalmente. Entonces, si tú no tienes una casa, un carro y tienes una vida medio decente, no estás triunfando en la vida. Y ese fue un poquito el libreto que nos tocó a muchos, ¿cierto? Y sobre eso nosotros mismos hacemos, más encima de todo, le sumamos unas expectativas a eso. Entonces, digamos que ya yo como Carlos Javier digo, no, yo no me voy a quedar con una casa y un carro, por decir algo. Yo tengo que ser presidente de una compañía, por decir algo. Y cuando uno va avanzando en la vida y los talentos o las capacidades de cada quien le van diciendo a uno, mire, usted es una persona que se puede dedicar a esto, a esto, a esto, y seguramente nunca va a ser presidente de una compañía, ¿cierto? Entonces, bajarse y eso no quiere decir que te vaya a ir mal. Eso quiere decir que vas a tener una buena vida, una calidad de vida, que vas a ir bien, que vas a tener un trabajo seguramente decente, bueno, o aprobado, para ti por lo menos, no sé, la palabra no es la correcta. Pero bajarse de sus propias expectativas es muy duro, porque claro, vinieron unas
expectativas, un libreto, como digo yo, y nosotros le pusimos más. Pero ojo que emocionalmente también existen esas expectativas, ¿sí me entiendes? Sí, O sea, claro. yo voy a ser súper feliz, yo voy a manejar mis emociones, yo voy a tener una inteligencia emocional que haga que mis niñas estén súper bien. Entonces es lo mismo, así como yo seguramente no puedo ser presidente de Colombia, pues seguramente tampoco puedo ser perfecta emocionalmente, ¿por qué no? Porque estoy en un camino. De acuerdo, y porque de acuerdo. tengo mi contexto de emociones que hace que me limite. Bueno, muy bien. ¿Hay más herramientas en este momento, señorita Sí. Karen, para seguir trabajando sobre nuestro tema? A ver, de las que tenemos en vibra.co. Sí. ¿Tenemos más herramientas para Sí, que... pues bueno, esta es la que quiero explicar principalmente. Esta es mi rueda de las emociones, ya les voy a explicar cómo funciona. Está un poquito golpeada porque yo todo el día la maltrato. Pero bueno, resulta que hay como un tema, antes se hablaba mucho de inteligencia emocional, ¿no? Que también nos pone como una tara, tienes que ser inteligente emocionalmente, entonces ahora estás jodido porque encima de todo tienes que ser Es que inteligente cuando dicen una emocionalmente. inteligencia emocional, uno inmediatamente dice, no, yo soy un burro emocional, Sí, pues, sí, eso no tengo nada, ¿no? Entonces hay una cosa ahora que se llama como la agilidad emocional. La agilidad emocional Que es es un un tema concepto de súper David chévere. Susan y es un tema muy interesante. Ya tiene un libro, bueno, yo ahorita como siempre les pongo ahí toda la bibliografía para que lo puedan, no sé si está en español, creo que sí, pero entonces ella lo que dice es, tenemos como 3 tipos de personas, ¿no? Las primeras son esas personas que siempre tienen un problema con el jefe y no importa, todo sigue, voy a entregar este trabajo, o sea, por ejemplo, el jefe te dice, no te voy a encargar de este proyecto y tú la vida sigue, no importa, tienes un problema con tu pareja, eso ya pasó, no importa, tienes no sé qué, ese se llama el embotellador y el embotellador es el que no importa, papito, no vienen carros, hágale, yo no me paro a reflexionar sobre la emoción. Ajá. Y eso te permite seguir en el día a día, pero primero no te hace generar cambios, por ejemplo, son personas que duran mucho en un trabajo en el que no están bien, en una relación en la que no están bien, van embotellando y embotellando y entonces se adaptan a cosas malas en la vida o un día estallan. Ese es el típico que, por ejemplo, tú nunca hablas mal de tu suegra, es una maravilla, no me importa, no sé qué, y en una cena de repente botas un comentario venenoso porque vienes tan cargado Claro. que utilizas la ironía porque no has confrontado tu emoción. Y aquí se va uno identificando con cosas, Sí, ¿no? sí, sí, ese tipo de embotelladores son sobre todo los hombres. Y son los hombres porque de niños nunca les preguntan cómo te sientes, cómo estás, sino por qué lloras, qué hiciste hoy, cómo te fue en el colegio. No, los niños no lloran, no sé qué. Entonces el hombre tiende mucho a embotellar y eso es muy problemático. Claro, que lo que uno hace es decir, o la educación que recibimos fue, mijito, párese, sóbese, Y hágale. límpiese, papito, y Para hágale, mañana es ¿no? tarde, exacto. Y estamos muy educados así, Muy entonces, educados, y hay sí. muchas cosas que nos pasan, no sé, y tenemos que enfrentar situaciones extremas en la vida, o se nos murió un familiar muy importante y entonces uno se levanta y dice, papito, hágale, que eso no hay tiempo de llorar. Entonces Exacto. lo que queda es que eso queda aquí. Queda ahí. Entonces, haz de cuenta que tú, tras de que tenías el niño interior, entierras y entierras y entierras más. Entonces, quedas como con 2 niveles, ¿no? La cara que pones ante el mundo y todo el embotellamiento, que es lo que te presiona y no te permite ser feliz, pero no te das cuenta. Claro. No te permite ser feliz, no te permite estar bien. Claro, entonces hay que reconocer eso, Ajá, hay exacto. que dedicarle el tiempo Hay a las que dedicarle emociones. tiempo. Si Exacto. tuve un encuentro emocional con alguna situación de vida, lo tengo que enfrentar. Que enfrentar. No pararme y decir, no, hasta luego. Pero entonces, ojo, que ahí viene el opuesto, que es el incubador. Que el incubador somos mucho las mujeres. Bueno, yo soy embotelladora, pero la mayoría de mujeres son incubadoras. O era embotelladora, en ese proceso estoy. Y el incubador es el que llega a una emoción y entonces le da vueltas y vueltas y vueltas. Entonces, por ejemplo, hoy llegué, regañé a Simona, tuve un mal momento y no soy la que sigo jugando y no me importa, sino la que, claro, y la maltraté y esto va a ser terrible y ella le va a ir mal en el colegio y por qué hice esto, claro, y es que yo soy una mala mamá, claro, y llega el día de mañana y todavía estoy pensando, claro, y es que como maltraté a Simona y dele, y dele, y dele, y entonces no solo es la emoción, sino que te maltratas, lo incubas y haces una espiral, un huracán del que nunca sales. Pero ese me parece, es decir, ya vamos sumando cosas. ¿Y cómo se arregla? Es decir, o cómo lo reconozco y cómo lo puedo reconozco tratar. cuando yo veo que algo que me pasa, le doy vueltas y vueltas y me autojuzgo y me culpo y le doy vuelta y vuelta. ¿Y hay herramientas para eso? Sí, entonces, la herramienta para los dos es que yo no debería ser ni incubador, ni debería ser embotellador, sino que yo debería entender que cada emoción tiene una función. Cuando yo tengo una emoción, esa emoción me sirve para algo. Entonces, si yo llegué y estoy todos los días maltratando a Simona porque estoy cansada y le digo, ya no molestes, hay algo que está pasando que me hace generar esa emoción.
Entonces yo digo, todos los días estoy de mal genio, entonces yo voy a mi rueda de las emociones, identifico todos los días cuál es la emoción que tengo, que la pueden descargar en vibra.com. Entonces yo digo, juepucha, es que yo todos los días estoy, que voy a poner una, desde la ira, todos los días estoy enfurecido. Entonces aquí viene una lista de preguntas que ustedes van a ver ahí como para yo actuar. Entonces la primera es, identifica mi emoción, juepucha, yo estoy enfurecido. ¿Cuáles son tus sentimientos reales? Porque una cosa es lo que yo digo. Sí. Yo por ejemplo nunca digo, no, estoy celosa. No, lo que pasa es que tú me vas a poner los cachos. No, estoy celosa, tengo desconfianza de mí misma, Por ejemplo, en mi autoestima. Por ¿Qué ejemplo, una tengo? situación de celos, puedo decir, estoy furioso, pero lo que en realidad me siento es amenazado. Exacto, me siento amenazado, o siento que te voy a perder, siento miedo por perderte. Entonces, Correcto. Siéntese con usted mismo a ver cuál es esa emoción real. Entonces, tengo ira. Entonces, ¿por qué tengo ira? Entonces empiezo, no, pero ¿qué es lo que pasa? No, pues que a mí me da mucha rabia, que no tengo tiempo para mí, me toca dedicarle todo el tiempo a las niñas, por ejemplo. Entonces, eso es lo que me tiene muy molesta, que yo no tengo tiempo para mí. Entonces, empiezo a decir, ¿cómo lo puedo resolver? Pucha, ¿qué pasa si el domingo le digo a Pacho, vea, quédese 2 horas con las niñas o se las dejo a mi mamá y ese domingo me dedico a mí? Estoy haciendo un ejemplo tonto, pero en general es, ¿qué emoción tengo? ¿Cuál es el último acontecimiento que desencadenó esa emoción? Que saliste el jueves, que me hablaste así, que Simona llegó y entonces empezó a pelear con Mila, o sea, ¿cuál es el último acontecimiento? Y luego, ¿qué me está diciendo esa emoción que puede ser importante para mí? Y no se presionen a resolver a la primera qué estrategia puedo seguir, sino simplemente es todos los días, ¿qué emoción identifico? ¿Qué desencadenó esa emoción? ¿Qué me puede estar diciendo esa emoción? Y todos los días lo escribo, papá. Yo todos los días escribo esto, lo escribo, hasta que al final llega un punto en el que uno empieza a decir, juepucha, así lo puedo resolver, de tanto darle las vueltas a la emoción. Ok. Claro, y ahí también salta el niño interior, si no lo he sanado, el niño interior me va a decir, claro, es que usted siempre le han puesto los cachos. Desde niño le ha sido infiel. No sé qué, entonces todo eso se suma, ¿no? Claro, entonces resulta que mi papá se fue de la casa y entonces no atendió a mi mamá y yo veía a mi mamá llorar mucho y sufrir mucho. Ahí hay una cosa que lo hemos visto en las constelaciones, que lo explicábamos en la charla con Yojairo. Yo desde niño me alineo con mi mamá y con su sufrimiento porque en mi instinto amor quiero como salvarla y rescatarla. Claro. Entonces yo también quiero ser como tú y yo también estoy sufriendo por amor. Esa lealtad. Entonces yo me cuadro contigo y todos los días tengo miedo de que me vas a dejar. Entonces cada vez que tú dices, me voy a una reunión, me voy a una fiesta, ay no, te trato de retener, pero te culpo. Claro, tú no estás conmigo, tú no me dedicas tiempo. Al final tú te cansas y te vas. Mi mente hizo una realidad. En cambio, lo correcto sería decir, pues pucha, cada vez que Carlos Javier se va, yo tengo miedo. ¿Por qué? Se va y tengo miedo. ¿Por qué? Ayer se fue y tengo miedo. ¿De qué tengo miedo? Tengo miedo de perderlo. ¿Por qué? Porque yo desde niña tengo miedo de perder como mi mamá. Entonces, cada vez que tú vas a salir, tengo que volver a hacer el pensamiento, pucha, claro, estoy otra vez con miedo. ¿Cómo puedo resolverlo? Por ejemplo, diciéndote la verdad. Mira, la verdad es que yo desde niña tengo esto y cuando tú te vas me siento así. Pero esa es la parte más la parte muy difícil. Porque difícil. Si yo me siento y le digo la verdad a mi pareja, entonces yo voy a dejarme ver completamente vulnerable. Claro. Y es ahí donde yo digo, donde yo le diga la verdad me va a volver pedazos y ahí sí va a acabar conmigo. Pero viste que creo que tú te podrías alinear conmigo y entenderme más fácil si yo te digo, ¿sabes qué? Es que tengo miedo de perderte, tú puedes decirme cosas que me ayuden a sentir mejor, tranquila, yo me siento bien contigo. En cambio, si yo te digo, otra vez se va a ir con sus amigos, ¿qué le pasa? Es que no sé qué, tú te estás sintiendo agredido. No sufres estás, tú y sufro yo, porque además yo me voy para mi reunión de amigos en la que no voy a hacer nada. Seguramente va a haber un partido, voy a compartir algo, no estoy haciendo nada, pero estoy sufriendo. Que ojo que con el incubador sufre él y sufre el entorno, porque el entorno siempre es, claro, y tú me dejas, el incubador es víctima y me hace sentir mal y no sé qué, y llega, entonces para la que está con la persona es este súper tema está agobiante. Tremendo. Y el tercero, antes de que nos cuentes el tercero, quiero invitar a todas las personas que se están uniendo a esta transmisión a que la compartan, y también estamos hablando hoy de herramientas para sentirnos mejor. Este manejo de las emociones que nos está haciendo Karen, que ya va con dos ítems muy importantes, viene el tercero. Pues hombre, todo este tema es muy importante y me encanta que Karen pueda como desglosar todo el tema de las emociones y cómo a veces puede ser más fácil de lo que uno se imagina. Por ejemplo, eso que está diciendo Karen, de uno sentarse y decirle la verdad a su pareja, incluso al jefe, ¿no? Eso puede ser una cosa muy compleja para uno. Yo me siento frustrado porque yo siento que no progreso, que puede estar pasando, y el jefe también le diría a uno la verdad, ¿no? Siempre nos la pasamos con charlas falsas en las que el jefe dice, no, tú estás bien, pero tranquilo, más adelante, y el que está ahí dice, no, yo no quiero ascender, y el jefe dice, tú vas a ascender. Entonces todas las conversaciones falsas nos llevan a sufrir más y más. Claro, porque no fuimos enseñados a eso, fuimos enseñados a
papito, usted berraco, mire para adelante, usted no pare bolas, usted para adelante, ¿cómo se nos ocurre Sí, ir a sí, decir sí. la verdad? Ajá. Y generalmente hay mucho en las relaciones que se construyen, sobre todo en esta onda de salir con alguien y no sentir nada por Claro, alguien. no sentir algo con nadie No, es más duro. no, voy a Y dejarlo sabes aquí que en a el poner chat. la cara, a poner la carita, porque nos enseñaron mucho los papás a poner la carita de que estás bien, ya, límpiate y estás bien, ¿no? Y entonces ese poner la carita es grave porque muchas mamás cuando dicen, no, yo sigo con el papá de mis hijos porque yo quiero que ellos estén bien, vuelvo a lo mismo, es muy importante que entiendan que los niños saben cuando uno está poniendo la carita. Mi terapeuta me decía, y tiene toda la razón, cuando tú pones la carita, tus niñas lo que están aprendiendo es que cuando ellas sufran deben poner carita feliz y punto. Y a enterrar y a enterrar y a enterrar. Tú lo que tienes que enseñarles es, como mamá, decirles, Simona, Mila, hoy estoy triste, hoy tuve un problema en el trabajo y me siento mal. ¿Qué le estás enseñando ahí? Que sentirse mal es auténtico y que puede pasar, no como simplemente o si no termino estallando. Hoy tuve un disgusto con papá y me siento mal y el papá también. Ya, listo. Muy bien. Listo, vamos con el tercero y vamos con preguntas porque han llegado muchísimas preguntas y de nuevo pues aquí estamos en esta transmisión de Vibra. Oiga, sí, en yo ni veo las en preguntas, me en faltan este las tema gafas, tan ahora chévere veo. que es sentirnos mejor. Vea que Karen está haciendo un resumen de cosas que la verdad creo que nunca habíamos visto y me parece que estos pensamientos valen mucho la pena que los tengamos aquí. Entonces, tenemos preguntas pero falta el tercer ítem del manejo de las emociones. Sí, o sea, yo cojo mi rueda y Sí. cojo todas estas preguntas y entonces empiezo a hacer como un diario en el que pregunto eso. Eso sería como el tercer tema, que es muy importante. Y lo último es las estrategias que puedo seguir. Eso es como lo último, empezar a diseñar estrategias que puedo seguir. Bueno, pero entonces uno de ellos era, uno era el embotellador, el incubador. El incubador, no, y el tercero es el correcto, Ajá. que es coger esta herramienta y gestionar la emoción, no gestionarla, ok. sino entender qué me está diciendo esa emoción. Susan lo llama funk, what the funk, dice ella, cuál es la función de esta emoción. Entonces entender que cada emoción me está diciendo algo. Y fíjate que eso es una revolución, porque antes nos decían, usted tiene una emoción, identifícala, y pues pucha, yo la identifico y me quedo con la papa caliente, ¿y ahora qué? Claro. Entonces el avance de Susan es decir, ahora piense qué le está diciendo esa emoción, porque tu emoción siempre te está diciendo algo. Bueno, muy Eso bien. es muy importante. Listo, entonces vamos con preguntas. Preguntas, hay un montón de preguntas. La primera, hoy con Nikita, ¿cómo puedo comenzar a pensar en mis errores para poder entenderlos y corregirlos? De alguna manera Karen ya lo estaba contando, pero pues resumámoslo para que lo volvamos a concretar en una respuesta para Nikita. ¿Cómo puedo comenzar a pensar en mis errores? Esto es como de mirarnos nosotros, Sí, ¿no? sí, que yo no sé si la palabra adecuada sea errores, es como qué comportamientos tengo permanentemente, más bien así, ¿no? Como, ay, es una cosa que eso es muy importante en la emoción, no es decir yo estoy triste, yo estoy furioso, no es yo hoy tengo la sensación o la emoción de tristeza, porque lo tercero que tú decías es desprenderme de esa emoción, como entender que es una emoción que tengo temporalmente y no como hundirme en la emoción, yo estoy triste, yo estoy furioso, no, hoy tengo esta emoción y tomar un poquito de distancia. Entonces ella tiene que decir, no son mis errores, estos errores que yo tengo, no, estos comportamientos que se me están generando, ¿qué hago aquí? Y estos, ¿por qué los estoy teniendo? Porque siempre reincido en este comportamiento. Muy bien. Pregunta Julie Paola, si de niño tu padre te dice que no sirves para nada, ¿influye en la timidez frente a los jefes? Totalmente, totalmente. Si a ti te dicen que no sirves para nada, pues esa es la narrativa que tienes de tu vida. Y hay una cosa muy curiosa y es que nosotros, por cada cosa, hay un ejercicio que se puede hacer con los niños y es de las rosas y las espinas. Y es cuando el niño te cuenta algo malo que le pasó en el colegio, tú le dices, me parece muy chévere lo malo que estás contando, ahora cuéntame 3 cosas buenas que te pasaron. Por cada espina, 3 rosas. De acuerdo. Y nosotros somos muy duros con nosotros mismos. Entonces, cuando tenemos algo, nos dice el jefe, una retroalimentación y nos dice una cosa mal y 1000 buenas, ¿qué Sí, te quedas pensando? sí. Lo malo, lo malo, lo malo. Entonces seguramente ella está pensando en toda la cantidad de veces que es tímida. Ahora tiene que pensar todas esas cosas que ha hecho bien y escribirlas. Yo he hecho bien esto, yo he hecho bien esto, yo he hecho bien esto. Y concentrarse mucho en lo que hace bien. Y decir, cada vez enlazarlo, cada vez que sienta miedo al hablar, decir, ah, juepucha, es mi niña que tiene miedo porque le dijeron que no servía, es mi niña que tiene miedo. Y puede ir generando estrategias. ¿Qué pasa si hoy le digo al jefe que yo quiero hablar hoy, que yo quiero presentar el proyecto hoy? Poco a poco, como ir haciendo ese Sí, es cambio. el famoso pero, ¿no? Entonces el jefe le dice a uno, no, salió muy bien la exposición, esto estuvo muy bien, pero, entonces, ¿no? No sé si además eso lo deberíamos cambiar. Como, Y es normal, todo tiene sus oye, no fue cosas muy bien en buenas y esto, sus en lo que no cosas nos fue malas. tan bien fue en esto y deberíamos mirar Sí, como sí, una sí. cosa así, ¿no? Sí, Debería hay ser. una cosa ahí que tú dices del trabajo interior que me parece muy importante resaltar. En 2 semanitas vamos a tener una charla con una filósofa acerca del tema del propósito de la vida, del
Sí, como de a qué vengo yo a la vida. Entonces, hay dos cosas que quiero decir ahí que son muy importantes. Una de este señor Víctor Franklin que ahora está muy en boga porque él vivió en campos de concentración mucho tiempo y empieza a estudiar por qué hombres salen y por qué hombres no, qué determinaba que algunos hombres fueran valientes en esta situación y otros no. Y él escribe, pues, El hombre en busca del sentido. Y entonces él lo que determina es que lo que puede hacer que tú saltes una situación positivamente o no, es tu actitud. Tu actitud frente a las situaciones, eso determina todo. Porque él dice, a mí me quitaron hasta la ropa que traía puesta, mi familia, todo. Entonces yo entendí que un hombre puede perder todo, pero la libertad está en ese paso entre lo que yo, en ese gap en el que yo recibo un impulso y cómo actúo, cómo respondo. Que ahorita quiero explicarte un tercer ejercicio de eso que es muy importante, Claro, que era otro de los ejercicios claro, que tú mencionabas. Entonces es como cómo yo actúo. Es que eso de la actitud, a mí me gusta mucho y yo siento que, por ejemplo, cuando he enfrentado cosas en mi vida, siento que la actitud me ha ayudado bastante. Sí. Sin embargo, todos en la vida vamos a enfrentar situaciones muy complejas. Muy complejas. Algunos más que otras, ¿no? Y ahora que estamos viendo todo esto que está pasando, pues he visto personas que pierden uno, dos y hasta tres seres queridos de una misma familia. Es dramático. Y uno dice, pero ¿cómo le va a poner actitud a esto? Sí, o sea, tampoco puedo ser, ¿no? Exacto, que la actitud no es como nosotros la entendemos de póngale actitud, no, sino como yo planteo el problema. Eso. Como yo estoy en mi vida en progreso y la crisis hace parte de mi vida. Por ejemplo, entender que la crisis hace parte de nuestra vida, eso es una actitud frente a la vida. Yo me acuerdo que yo quería todos los días ser feliz y estar bien. Y un día dije, pucha, no estoy bien porque un día me pasa esto, otro día me pasa esto, todos los días me pasan cosas que hacen que me moleste o que esté triste o que esté... Entonces, una de las actitudes frente a la vida es decir, estoy en proceso, estoy teniendo una cantidad de situaciones difíciles permanentemente que tengo que sortear. Eso es muy distinto a decir, yo tengo que ser feliz, ¿por qué no soy feliz? Porque entonces es la tara. Claro. Y hay otro tema muy importante y es que el tema de la religión, que antes las mamás tenían una herramienta muy fuerte en la religión, o los creyentes. Claro. Porque cuando tú tienes un problema, tú dices, Dios me salvará, Dios me... y entonces eso te ayuda mucho. En la medida en que no está la religión, la gente no tiene muchas veces de qué agarrarse, o sea, ¿yo de qué me agarro? Pero la religión tenía también su parte compleja y es que la religión te decía a futuro, o sea, la religión, no importa que seas pobre, irás al reino de los cielos. Entonces yo, no importa que esté aquí, voy a ir al reino de los cielos, estoy en la mala, pero el reino de los cielos, que al final no sabes si existe o no, yo no tengo ni la menor idea ni me voy a meter en esa discusión. Pero eso es un tema es tremendo, ¿sabes por qué? Porque yo siento que ahí, pues yo soy católico y creo en Dios y todas estas cosas y cada quien puede creer en el Dios que quiera. Pero también siento que cuando tenemos momentos difíciles en la vida, sentimos que Dios se nos voltea y que hay un Dios castigador. Sí, y entonces ahí eso todo lo hemos aprendido. Y viene la culpa, ¿no? Y viene la culpa. Y ahí empieza uno otra pelea adicional con Dios. Entonces el punto es yo responsabilizarme de mi vida y de mis emociones. No es Dios, no es porque mi mamá me dijo, no es porque mi papá, sí, todo es cierto. Pero entonces, ¿cómo asumo yo eso? Ya sé que viví esta infancia difícil, ¿qué hago? Puedo conversar, no sé, eso sí yo creo que debería ser más de terapeuta, pero puedo expresar en algún momento si mi papá no es tóxico o complejo, cómo me sentí en un ambiente bonito, decirle, papito, yo me sentí así, o puedo escribirlo porque sé que mi papá no lo va a recibir bien, o puedo hacer un montón de cosas. Entonces responsabilizarme y decir, sí, ya sé que la pasé mal, ¿qué puedo cambiar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Claro, pero ese tema me gusta mucho porque de eso vamos a hablar en una charla cuando nos enfrentamos filosófica. a situaciones difíciles, siento que no vemos, o sea, Sí. es muy difícil ver. Yo, por ejemplo, tuve una situación de vida que me demoré como 2 años tratando de ver qué era lo que estaba viviendo. Sí. Y seguramente ahora que estamos teniendo tantas situaciones difíciles a nivel emocional, pues nos cuesta mucho ver, ¿no? Pero mira que tú has tenido algún momento en tu vida que tú digas 6 meses, 1 año en el que has estado totalmente bien y sin nada de caos. Claro. Yo no, o sea, yo no. No, pero sí. O sea, siempre hemos tenido caos, o sea, hay épocas mejores, pero yo no me acuerdo ningún año en el que yo haya pasado en blanco sin un sufrimiento, sin una Claro, molestia. pero digamos que yo lo mido no como un éxtasis de la vida, sino como tiempos más tranquilos. Tiempos más tranquilos, pero a lo que voy es a que el caos hace parte de nuestras Sí, vidas. claro. Y eso, cuando lo entendemos, no vivimos frustrados porque, ay, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? No, hace parte de tu vida. Ya. Maravilloso. Muy bien. Vamos a más preguntas, porque hay muchísimas preguntas y nosotros estamos aquí que charlamos. Bueno, listo. Entonces dice, Karencita linda, gracias por compartir con nosotros todos sus conocimientos. Un abrazo de Ángela Quintero. Alex Garay dice, ¿qué se le puede aconsejar a una persona que siempre trata mal a las personas porque es de muy mal genio? Y aquí viene un tema que enlaza un poquito, incluso tú con el mundo laboral. Yo creo que te pillas muchas cosas que de alguna manera
tú casi que le haces auto-coaching o le haces coaching a tus colaboradores, ¿o no? Sí, yo lo que hago es siempre con los gerentes, con todos, porque sé la importancia que eso hay para un buen ambiente laboral, escribe qué es lo que está pasando, escribe. Sin embargo, yo creo que cuando una persona es como con un temperamento demasiado marcado que no le está dejando progresar, yo aconsejo terapia, o sea, es súper importante porque llegar tú mismo al fondo de algo que es tan repitente y que no puedes progresar, de hecho hasta yo misma hago terapia por eso, porque es como que yo intento ver las cosas, pero hay veces que no veo cosas suficientes, entonces me sirve para el día a día, pero ya cuando tengo algo muy fuerte, nosotros hemos tenido colaboradores, recuerdo uno muy de mal genio, que muy difícilmente se expresaba con la gente, era una tristeza porque era muy pilo, pero su emocionalidad no le ayudaba, y empezó una terapia y hoy en día es otra persona, entonces hay personas que lo logran y que yo creo que hacen ese clic más fácilmente cuando hacen cosas, yo he hecho de todo, ¿no? Viaje de constelaciones, yo he hecho hasta para vender, pero cuando hacen ese tipo de cosas, yo creo que vale la pena explorar qué es lo que te sirve. Hay gente que no le sirven las constelaciones, hay gente que no le sirve el psicólogo, hay gente que sí, entonces depende también de nuestra mente, hay gente que es más apta para procesos más racionales, hay gente que le gusta más lo místico. Claro, depende. yo ahí te voy a preguntar una cosa, claro que también estamos, por ejemplo, Karen lidera una organización que es más humanística, ¿no? Sí, sí, sí. Hay otras organizaciones que son... Porque la definición de éxito de la misma organización es que progresemos y que estemos bien, más claro, lo pero hay económico otras también, organizaciones obviamente. en las que, por ejemplo, todo es al proceso y Al todo es a logro, la al pepa, logro, al al logro, logro, ¿no? al Al logro, número, al logro. que siento que son organizaciones muy complicadas Sí, para trabajar, sí, muy ¿cierto? difícil. Pero tú, por ejemplo, tienes la capacidad, es que esto que dice Susan y todo, tú te la pillas cuando una persona es más hábilmente a nivel emocional. Totalmente. Y tú sabes, por ejemplo, desde tu lugar de jefe, oigan esto, estoy aquí explicándole la vida a Karen, ¿quién puede liderar más un proceso o tener un cargo más alto en una organización? Ni siquiera por su propia preparación, sino por la capacidad o la habilidad que tiene para manejar las emociones y la de los demás. Sí, claro, eso lo tengo muy en cuenta porque creo que es fundamental para que las personas se sientan mejor. Pero fíjate que yo creo que también es por un tema cultural. No está mal no tener la habilidad para ser líder. Hay personas que son muy buenas segundas, hay personas que son muy buenas líderes. Hace parte del proceso que yo tengo. Pero está bien visto el que llega a líder y el que no llega a líder. Entonces, si yo me obstino, pero yo no tengo esa capacidad, pues estoy perdiendo mucha energía. Fíjate lo que está pasando en la selección Colombia. Cuadrado, que es un jugadorazo y lo sigue siendo. Sí, y sigue anotando. Ese gol que se hizo ayer fue tremendo gol. Pero llega un Lucho Díaz, Sí, ¿no? que Que es sí, de un acuerdo. crack, hijo de pucha, y le roba el protagonismo a todo el mundo. Sí, sí, no, sí. le robó el protagonismo a todo el mundo, pero es un nuevo jugador que entra a la cancha y que produce en los otros, y obviamente produce un júbilo, porque obviamente es la selección completa y todo, pero así mismo funciona un poco en las organizaciones. Claro. También llega alguien que cambia el destino, Sí, sí, y los que estamos, o que ya vienen ahí, pues también van a tener un encuentro de emociones, ¿no? Claro. Ahora se nos robó el show, por ejemplo. Sí, 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 de ¿No? acuerdo, un encuentro emocional tremendo, sí, pero eso de las emociones es muy importante y sabes que nos ayuda mucho para determinar y para vivir mejor, creo yo, es el tema de diferenciar, que era el tercer ejercicio que te quería explicar, que tú me lo has preguntado, yo en ese momento no caí que era este, que es muy importante, y es, hay una diferencia entre el cerebro rápido y el cerebro lento, el cerebro automático y el cerebro reflexivo. Entonces, el cerebro automático es súper importante porque es el que me permite que yo me tome este vaso de agua así. Cuando vivimos en automático, digamos. Exacto. Si yo no tuviera el cerebro automático, yo tendría que pensar, me voy a tomar este vaso de agua, cómo lo cojo, cómo lo agarro, cómo hago, no sé qué. Entonces, el cerebro automático es el que permite que yo me lleve una cuchara a la boca automáticamente, que me bañe, que haga muchas cosas automáticamente. Pero las redes, Instagram, la vida rápida, todo lo que tenemos hoy en día, hace que cada vez más estemos en el cerebro rápido. Y no todas las funciones requieren el cerebro rápido, porque el cerebro lento es el que me permite a mí reflexionar, cambiar, modificar y hacer muchas cosas. Bajarme del mundo un poco. Bajarme del mundo un poco. Entonces, cuando mi niña está jugando, yo también estoy en el cerebro rápido. Estoy en el celular, le respondo rápido, le respondo mal. Entonces, debemos practicar cada vez más estar en el cerebro lento, por así decirlo. Yo lo digo así para que se entienda fácil y no en el término científico, pero el punto es cómo yo trabajo mi parte del cerebro, que es la que me permite la reflexión. Eso es un tema muy chévere también porque incluso en las relaciones de pareja, pues generalmente ellas son papito rápido. Sí, sí, y de sí, pronto sí. si uno es analítico y de pronto uno se sienta a pensarlo más, no, pero ¿qué le pasa, hermano? Claro, Ay, claro. venga, a ver, apúrele, no sé qué. Entonces, y nos pasan muchos aspectos. Entonces hay un es como gap la en- combinación de las dos cosas. Claro, hay un gap entre la acción y la reacción. Por ejemplo, dime estúpida. No. No, pero es que es el ejercicio, por favor. Vamos a ver. Karen, como eres estúpida. Entonces yo en el cerebro rápido, ¿qué le pasa, desgraciado? Sí. Actué de una porque es mi Sí. cerebro automático, ¿no?
pero hay un gap que es como el libre albedrío entre cuando tú me dices eso y yo tengo un momento para alcanzar a parar, sobre todo con los niños, y actuar. Tengo un momentico, pero ese momentico es muy sutil, pero cada vez yo puedo practicar más parar cuando lo hago con ejercicios. Entonces hay un ejercicio que es, yo tomo aire, suelto el aire y me quedo en ese momentico en el que no hay respiración. Ese momentico que es como el encuentro, pues más. Entonces, Es un nirvana. Exacto, nirvana. Entonces tú tomas aire, botas todo el aire y te quedas en ese momentico unos segundos en el que no hay respiración. Luego vuelves, tomas aire, botas aire y te quedas ahí quieto en donde no puedes respirar. Cuando yo hago ese ejercicio permanentemente, ayuda a estar en el cerebro que me permite, digamos, estar en ese gap y parar un poquito en el automático. También alejarme de las redes sociales, también muchas cosas me lo permiten. Pero mira, se me puso la piel de gallina porque incluso yo aquí me bajé de mi papel. O sea, aquí me acabo de salir tengo que conducir esto y todo tiene que ir por buen camino, ¿no? Me salgo y lo hago, ¿no? Sí, y yo creo que a uno le cuesta mucho salirse de su papel, ¿no? Sí, también Bueno. vamos a tener una charla de mindfulness por eso, porque Uy. hoy en día la Universidad de Massachusetts es la primera que ha demostrado que el estrés se reduce, digamos, físicamente, lo han hecho con escáner cerebral, en la medida en que tú puedes entender el cerebro de manera diferente. Y eso también se ha revolucionado. Ya no es como, no, los pensamientos son malos, es que me la paso pensando tranquilo. No, ya es otro ejercicio y eso también lo vamos a hacer un día. Resultaba muy chévere también. Es que tenemos muchas cosas Pero por hacer. una amiga me dijo, pero tú vas a dejar que fulano te trate así y te insulte. Y yo le dije, Pues sí. pues es que es el problema, el que está con la emoción grave es él, Es no él. yo estoy bien. Sí. Entonces, oye, uno lo que hace es que anteriormente uno se enganchaba. Sí, pero No, ¿cómo me va a decir exacto, eso? No, exacto. es que usted es un tan, no, pues dejarlo allá que Sí, pelee sí, solo. sí, porque así yo debo ser autocompasivo, pero también compasivo con las otras personas que llevan procesos complejos. Todos llevamos nuestro proceso. Claro, que eso es lo que poníamos el ejemplo de Martínez, del arquero de Argentina, que para intimidar a los colombianos Sí, les sí, empieza sí. a gritar una cantidad de cosas. Y entonces les estaba gritando vainas, que eso técnicamente entiendo que eso es una falta, no sé qué. Sí. Pero fíjate cómo la vida funciona un poco así. Siempre vamos a tener un compañero de trabajo o una pareja o alguien que nos tire duro, o sea, Sí, que sí, nos sí. lance vainas, que nos lance vainas. Que es Y parte del aprendizaje. Claro, y que hicimos los colombianos en la mayoría de los que patearon el balón, la mayoría, no todos, pero fíjate que pateamos el balón como pasito, como con Sí, miedo, sí, sí. como que no, salíamos allá. Cuando en ese momento lo que teníamos que hacer era meterle su cañonazo. Claro, Entonces, claro. ¿no? Déjelo allá que grite. Exacto, déjelo allá que tire, pero yo también manejo mi emocionalidad sin que dependa tanto de cómo tú eres, ¿no? Porque hay cosas que no van a cambiar. Claro. Y ahí hay un tema muy chévere que es cómo cambiar cómo cambiar la mente a raíz de los nuevos pensamientos, las cosas que me digo nuevas todos los días, diferentes a todas las que me he dicho toda la vida, que tiene que ver con el proceso bioquímica del cerebro. Ahorita lo vamos a hablar, que no se nos olvide, porque bueno, vamos con preguntas. Por ejemplo, ¿puede ser un incubador de un momento y embotellador en otro? Dice Sí, yo soy Maricón. incubadora en un momento y embotelladora en otro. Ajá. Soy sobre todo embotelladora, pero también soy muy incubadora. Ok, seguramente ahí está el tercer paso para que lo, Sí, para que sí, lo sí. trabajemos. ¿Qué pasa cuando tu pareja te juzga por ser vulnerable? Hijo de madre. Pues en la charla de parejas lo vimos y en la charla de parejas el tema es que tú no puedes cambiar a tu pareja. Y entonces nosotros tenemos muy en la mentalidad de que cuando nuestra pareja cambia o nuestra pareja cambia algo, yo voy a ser feliz. Cuando mi pareja me deja de juzgar, cuando mi pareja no sé qué. Y eso es muy difícil porque el único que puedo cambiar, digamos, en cierto sentido soy yo. Pero una de las cosas que tú puedes hacer es abrir la comunicación con tu pareja y decirle, mira, no me juzgues, deja de juzgarme, deja de decirme eso, sino como yo me siento. Primero, saber por qué me duele tanto que me consideres vulnerable. De pronto es que en realidad me siento vulnerable. Siéntate contigo y ven, cuando tú me dices que soy vulnerable, me siento así, así, así. Y poder expresar a la persona, mira, cada vez que tú me dices que yo soy, como me dice Pacho, la Madre Teresa de Calcuta, yo me siento menos o me siento incapaz o me siento así. Cuando la persona lo entiende, cómo te sientes tú, es posible que genere un cambio. Pero ya si no cambia, pues ya es como... Claro, claro, porque es que aquí además él le está preguntando, le hace inclusión una palabra y es vulnerable. Es decir, yo siento que cuando una pareja se nos muestra vulnerable es cuando seguramente es cuando más amoroso tengo que ser. Sí, claro. Porque se está mostrando tal como Y es. todos somos vulnerables, Y si ¿sabes? ella se está mostrando vulnerable, yo le caigo encima. Sí, sí, sí. Y más encima de eso le doy. Entonces yo creo que sí hay un tema Además, de pareja. entre ahí menos que- vulnerable me muestro, más vulnerable soy. Claro, Aunque claro. no parezca. Bueno, muy bien. Sorenit dice, ¿cómo curar la timidez?
Vamos a tener que hacer una charla de la timidez porque veo muchas cosas de timidez que nos han preguntado. Yo creo Y siempre escriben, y el timidez siempre es desde el niño, el niño sin brazos, digo yo, el niño que no dejaron actuar, que no dejaron que siempre el papá estaba ahí, O al contrario, le caía. Sí, o también, por ejemplo, muchos papás, a mí me tocaron los papás, muy lindos ellos, pero me decían, eso es lo que hay, siéntese ahí. Sí, sí, sí. Entonces también eso te limita, es decir, Sí, sí, entonces tú vas en la vida con lo que hay y no vas buscando. Y también reconocerme, ¿no? Porque la timidez, ¿por qué está mal? Hay personas introvertidas y extrovertidas, ¿por qué está mal ser tímido? Si al final la timidez o ser introvertido muchas veces te protege de cosas que... Claro, Entonces, y siempre hay mire cómo uno va en la universidad, en el colegio, siempre, no somos todos iguales, no, ¿no? hay funciones que para las que requiere ser tímido. Yo no quiero, por ejemplo, un financiero súper extrovertido, ¿sí me entiendes? Okay. Entonces también es, no todo tengo que cambiarlo. Marcus Buckingham en el tema empresarial dice que el tema del tema es que siempre nos dicen cambie esto, cambie lo otro, pero yo puedo es potenciar lo que me gusta de mí en vez de, porque es más difícil cambiar. Entonces hay cosas que yo puedo como trabajar, pero potencia lo que más te gusta de ti. Bueno, Nora Vaquero dice, les cuento que llevo un tiempo en terapia y esta charla de hoy me abrió una puerta a sentirme mejor. En ningún momento me había cuestionado de la manera que él lo plantea. Muchas gracias, dice. Bueno, muy bien, muchas gracias a ella. Le dice, sí, ya identifiqué dónde está el origen. Si ya identifiqué dónde está el origen, ¿qué puedo hacer luego? Entonces, creo que es el tercer ejercicio, Sí, los ejercicios. exacto. Empezar a escribirlo todo el tiempo, escribir y empezar a hacerlo consciente en el cerebro lento, hacer más cosas para que estés en el cerebro lento y con eso puedes hacer más consciente que estás actuando desde tu niño interior. Clave para el cerebro lento, apenas se levante, no agarrar el celular, ni el feed, ni el nada, ni el mail, nada. Yo me levanto y tengo un momento como estoy aquí, gracias por este día, lo que yo quiero hacer, o saludo a mi pareja, o el ritual que les funcione en la mañana, al menos 2 minutos, 3 minutos. Pero si yo me levanto y de una al despertador, de una a la ducha, de una al celular, estoy otra vez estimulando el cerebro inconsciente, por así decirlo. Que eso es una contradicción contra algunos líderes que hemos tenido recientemente, ¿no? Tienes que levantarte a las 5 de la mañana, correr 1 hora, leerte un libro, a las 8 de la mañana tienes que estar produciendo y ser una persona de éxito y uno es como, Sí. pues yo creo que uno se puede levantar a las 10 de la mañana fresco de la vida y a la 1 de la tarde estar cerrando un negocio, es decir, yo creo que no hay un orden perfecto en estas cosas, no sé. Exacto, Bueno. y empezar a ver cómo lo resuelves, una estrategia para resolverlo. Si yo, por ejemplo, los viernes me siento muy cansado y muy triste, todos los viernes en la tarde me siento triste, puede ser que yo diga, ay, pucha, ¿qué me está pasando? Entonces, ¿qué es lo que es importante para mí que me está mostrando esta tristeza? No es tristeza, es soledad. Pucha, no tengo a nadie el viernes, entonces me faltan conexiones. Entonces, ya decidí que los viernes voy a hacer planes con una amiga, ya decidí que voy a bajar Tinder y voy a buscar a alguien en Tinder los viernes. La solución debe ser práctica Cada quien para puede poderla hacer lo que resolver. quiera. Y hay una cosa que yo creo que nosotros nos han limitado con todo este tema de trabajo y produzca y es el tema de las conexiones con otras personas. Está demostrado, mira, Stanislao y todos estos, Facundo Manés y todos estos que hablan de neurología y del cerebro, que creo que era la otra pregunta que me ibas a hacer de la química del cerebro, han puesto en escáner y han estudiado mucho el tema cerebral, hacer ejercicio, la nutrición, hacer actividades nuevas, todo eso favorece el cerebro. Pero nada favorece tanto el cerebro como las conexiones de calidad con personas, con las personas que tú quieres estar y buenas conexiones. Cuando se juntan dos cerebros así como estamos tú y yo, comparten y de todo, se prenden una cantidad de lucecitas y esas conexiones, porque nos han dicho, aprenda a estar bien solo para que después pueda estar bien acompañado. Sí, pero el problema es que somos seres sociales y no hay nada como la interacción para nosotros. Y ahora en este tema de la pandemia, digamos que hemos estado muy solos, muy retirados. Yo he estado muy retirado de muchas cosas, pero por ejemplo estoy buscando herramientas. Entonces ahora me estoy inventando el homework los viernes de compañeros de trabajo en mi casa. Entonces digamos que, porque yo siento que esto no puede faltar. Entonces es decir, vengan 2 amigos, 3 amigos a mi casa. Claro, y no lo han que menospreciado, no corramos riesgo, ¿no? pues. No se reúnan, o sea, tienen que estar en casa, no sé qué. Claro, pero nadie nos ha dicho, esto es difícil. O sea, que los gobernantes nos han dicho, es muy duro estar en casa, psicológicamente tiene su efecto, sino como si yo fuera irresponsable todo el tiempo por salir y resulta que hace parte de mi naturaleza. Claro, hay que cuidarse y todo, pero lo que quiero explicar es que uno dice, ¿por qué en los países europeos la salud mental está tan no sé qué? ¿Por qué está tan deteriorada? ¿Por qué las depresiones? ¿Por qué la gente se suicida? No tenemos conexiones de calidad. Claro, entonces mira que ahí hay un tema y es cómo podemos cambiar nuestro cerebro a raíz de los pensamientos. Entonces, toda la vida nos hemos dicho cosas. Nos hemos dicho, Carlos Javier, usted no puede con esto, Carlos Javier, usted no se ha ido para esto, fíjese, allá hay un compañero suyo que lo hace mejor, y entonces uno empieza a echar para atrás. Uno empieza a echar para atrás, o uno se queda en una esquina, en una esquina de la historia y no va a otras, ¿cierto? Entonces, yo también he venido estudiando un poquito el tema y he encontrado que
esto es curioso, parece que es chistoso, porque hasta apenas los científicos están empezando a hablar de este asunto, y es que en la medida que yo empiezo a cambiar mis pensamientos y a decirme, ve, yo sé que tú de pronto no eres tan bueno para tal cosa, pero eres bueno para esto, ¿por qué no te dedicas a esto? O mira esto desde el lado positivo, o míralo de esto de otra manera, podemos empezar a cambiar la bioquímica del cerebro. Sí. ¿Y qué genera eso? Que la dopamina y todas estas sustancias y las Sí, neuronas, esto es un tema muy, muy complicado de explicar, todos los días empiecen a hacerte sentir mejor a nivel cerebral. Cuando la cabeza está bien, pues tú estás bien. Sí, pero entonces ahí la clave es no juzgarla al cerebro, porque la mente es perfecta. O sea, hay muchas actividades que nos permiten tener la memoria, estar en rápido, nos permite muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno entra en esto, que le dice a alguien, pilas con sus pensamientos, entonces el pensamiento te dice, ay, lo estás haciendo mal, y tú te juzgas. Ay, otra vez mi mente diciéndome esto, es que mi mente no sé qué. Entonces ahora lo que dicen es iluminar la mente. Entonces, estoy soñando despierto. Estoy recordando, me estoy juzgando, estoy no sé qué. Entonces tú dices, ¿qué función? Cada vez que se te viene un pensamiento tratas de identificar qué está haciendo tu mente y agradeces porque tu mente es maravillosa. Sí. No desde el punto de vista de decir, cuando tu mente te diga, ay, estás celosa, ay, ¿por qué? Ay, ¿por qué hice esto? Porque entonces te autojuzgas y entonces eso no ayuda. Es como iluminar el cerebro. Estoy pensando, hoy estoy triste, hoy estoy esto, hoy... Entender qué está pasando. Muy bien. Vamos a las preguntas que nos quedan. Nos quedan muchas preguntas, Karen. Sí, pero yo... Un abrazo a Karen. Mi pregunta es para mí no es fácil el cambio, me asusta. ¿Cómo puedo dejar de sentirme asustada y hasta frustrada por no cambiar? Es que lo que pasa es que tener resistencia al cambio es una imposibilidad porque estamos en cambio permanente, nuestro cuerpo cambia todos los días, todo cambia. Entonces tú crees que estás haciendo resistencia al cambio, pero el cambio es más fuerte que tú porque el cambio viene de afuera, no lo puedes controlar. Entonces es más como fluir ante el cambio y sentirte que no es que tenga que forzarme a cambiar, sino fluir ante las situaciones de la vida y eso mismo te va a llevar a generar cambios, abrirte y decir, pucha, la vida es así. Todos los días nos envejecemos un poco, crecemos un poco, nos disminuimos un poco, no nos damos cuenta, pero estamos en permanente cambio. Y no todas las puertas en la vida se nos van a abrir. Sí, estamos en cambio todo el tiempo. ¿Cómo hago en algunos momentos para no tomar todo muy personal? Gran pregunta. Dice Tommy Torres, el cantante y compositor, quienes vivimos de las emociones sufrimos mucho en la vida. Sí. Y yo me identifico mucho con eso, pero este ha sido un tema muy fuerte porque, por ejemplo, yo, que soy una persona muy emocional, cuando me dicen algo, yo siempre lo he tomado muy cercano a mí. Muy cercano. Ahora, digamos que me siento más cáncer, tranquilo. que estamos en el signo de cáncer, estamos en el mes de los sentimientos. Entonces, yo ahora lo que hago es, yo como que me siento y digo, ¿tenía algo que ver de verdad conmigo o fue un simple comentario? O fue un comentario de él, pero eso es una cosa que piensa él. La compasión por el otro. Este viene manejando, se le hizo tarde, tuvo un día difícil, está jodido, la esposa lo regañó, tuvo de todo, viene manejando y me madrea y yo me lo tomo personal, pero él es el que viene mal. Él es pobre, antes pobre hombre, entonces cuando yo entiendo que cada uno está en su lucha, no me lo tomo personal, porque él no me madrió por ser yo, te hubiera madreado a ti o a cualquiera. Claro, me pasó mucho con alguien que conozco y me tiraba cosas muy duro, y a un día descubrí que él era miedo de que yo contara algo que yo sabía de él. Yo decía, pues yo no lo voy a contar. Que ojo que esa compasión no significa no poner límites, ¿no? No es porque yo soy compasiva y entonces entiendo que tu vida, entonces tú todos los días vienes y me madreas y yo te entiendo. No, ya te entendí, claro. Pero entonces ya perdóname, pero no quiero estar contigo, no puedo estar contigo porque me está afectando ya tu veneno. Muy bien. Maribel dice, siempre trato de expresar lo que siento, pero me molesta un poco que siempre tengo una lágrima presente en ese momento. Ay, sí, la emocionalidad, eso sí, muy difícil. Pero pues eso somos nosotros, eso somos cada nosotros, quien, ¿no? Abrázate como eres. ¿Por qué sentirse uno mal de como Qué bonito ser eso, ¿no? También hay personas que no pueden expresar lo que sienten y no pueden mostrar, eso significa que es una persona muy sencilla, muy amorosa, muy abierta. Bueno, y aquí finalmente dice Joa, dice, ¿qué libros nos recomiendas? Y aquí yo creo que aquí hay un montón de cosas. Lo que voy a hacer es poner un post, como hicimos para el del amor, con la cantidad de libros, porque es súper complejo. Creo que tú tienes uno. Sí, aquí yo tengo dos textos. La verdad es que yo leo de todo lo que me encuentro. Hay gente que es dedicada a la literatura y es gente que es muy profunda en esas cosas. Yo leo de todo lo que me encuentro. Pero entonces hace poco encontré y leer a Dostoyevsky. La gente dirá, Dostoyevsky, salió el mamerto, ¿no? Pero este libro se llama Memorias del Subsuelo, es muy fácil de leer, es muy cortico, y habla precisamente de las cosas que albergamos en nuestra memoria de niños. Qué chévere. Y entonces, por ejemplo, como cuando alguien aparentemente nos hace algo que no nos gusta, entonces nosotros lo que generamos es una reacción de venganza. Por ejemplo,
Entonces, digamos que este libro habla un poquito de cómo manejar esos pensamientos del niño, tiene mucho que ver con el niño interior Ok. y con las cosas que guardamos debajo de la alfombra. Ok, perfecto, ¿Listo? eso está súper. Y yo me la tomo más divertida a veces, y por ejemplo, ahí esta escritora es española, se llama Rosa Montero, Es muy chévere. y tiene libros muy chéveres. Esta es una novela de cómo convertir a veces las cosas difíciles en cosas alegres. Y incluso el cierre de este libro dice: la alegría es un hábito. Y dice, porque después de cada derrota puede haber un nuevo comienzo, y porque la suerte solo es buena si decidimos que lo sea. Entonces, fíjate que hay cositas que de pronto uno puede ir, y esto más es Sí, una sí, novela, sí, no es muy bien. no es un libro teórico así, son cositas que a veces uno encuentra y que de pronto le van ayudando. Hay unas Ahora, charlas del BBVA que son muy chéveres, muy que las bonitas. patrocinan ellos, y hay una que es de Susan David, precisamente, que es muy buena, y la que les decía de Silvia con Ghost, que habla de la autoestima, también es muy chévere. Y ahora, si a no le gusta leer, que no estamos todos para leer, pues ahora hay podcast y hay Sí, hay una tantas cantidad de herramientas podcasts y charlas muy que chéveres. Karen nos va, esas charlas del BBVA me parecen Sí, súper sí, sí. interesantes. Estas charlas también quedan en podcast y la pueden escuchar en PIA, en Vibra.fm. Nosotros vamos a seguir con estas charlas. Luego vamos a hablar de todo el tema de la sexualidad que con el doc Alejandro Montoya, pero visto desde el posparto, de cómo la mujer queda como en cuerpo ajeno, que es una charla muy bonita. Luego vamos a hablar de todo el tema del propósito de la vida desde la filosofía, o del sentido de la vida más bien, de cómo le doy sentido a mi vida. Tenemos muchas charlas pendientes muy interesantes y las vamos a tener pues semanalmente aquí en Vibra. Finalmente, cómo ver al otro y cómo vernos nosotros desde el amor. Es una frase que Karen viene trabajando mucho últimamente. Y yo lo que veo de todo esto es que cuando alguien me tira cosas, o cuando yo aparentemente no hago sincronía con mis compañeros de universidad, de trabajo, etcétera, etcétera, pues yo también reacciono de una manera fuerte. Y entonces lo que empiezo es a llenar mi cabeza de una serie de pensamientos negativos, y un día, no sé, me estallo, lo que hago es terminar peleándome con mis compañeros y calentando el ambiente. Y si soy incubador, entonces después voy y me doy, no, Sí, yo terrible. ahora, yo fui el culpable de todo eso, ¿por qué tienes que ser así, Carlos Javier? Y entonces resulta que yo he encontrado muchas respuestas en esto de mirar al otro con amor y, por supuesto, a nosotros mismos. Entonces ahí le dejo la palabra y los últimos ejercicios, señorita Karen, para que nos cuente. Sí, la meditación meta, la meditación en amor es muy bonita. Uno se sienta, así, yo siempre me siento en flor del loto, cierro los ojitos, no sé qué, y entonces a uno siempre se le vienen personas a la mente, y entonces uno empieza a pensar esas personas con amor. Entonces, que hoy le salga muy bien todo a mi papá, que le salga muy bien todo a mi mamá, amor por este compañero de empresa, amor sin pensar mucho, amor por este, amor por el otro, amor, 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 y eso ayuda a conectarte con el sentimiento del amor. Y lo otro es, primero, el amor por nosotros mismos para poder poner límites, pero entender que todos tenemos luchas muy, muy, muy agrestes. Todos traemos unas luchas desde niños muy fuertes, y si yo veo a todo el mundo desde esa lucha que está haciendo como yo, me cambia el chip, porque es yo como tú como yo, estamos luchando, y hoy de pronto tienes un mal día y hoy no sé qué, pero siempre poniendo el límite a que no afectes, tampoco no me afectes a mí, ¿no? O sea, tú puedes tener un compañero de trabajo que llegue bravo una vez al mes o así, pero si ya todos los días llega a maltratarte, tú puedes como tomar distancia para lograr que esas conexiones y esa como, veámoslo como la telaraña de Spider-Man, tenga pocas conexiones pero muy valiosas, con las que no tomas distancia. Yo creo que hay un momento en el que uno debe tomar distancia, pero siempre pensando en el que cada uno está en su proceso, y como respetar el proceso de cada uno desde el amor. De acuerdo, es que respetar el proceso del otro. Como te decía, hay, no sé, no falta el compañero que le tira a uno cosas y le dice vainas, y uno tiene que mirar eso con amor y decir, pues es que él está en otro proceso, no es Y el si él mío. te contara su niño interior, seguramente tú dirías, juepucha, antes. Sí, sí, de acuerdo. Porque todos cargamos el peso de nuestro niño Bueno, interior. ¿algún ejercicio final para esto? No, yo creo que los ejercicios que me llaman más la atención en este momento, también por todas las preguntas que nos hacen, son cosas que estimulen el cerebro, que nos permite estar más reflexivos, ¿no? Bajar un poquito la revolución de alguna manera, saborear la comida un día, otro día, por ejemplo, conectarse con la naturaleza ayuda mucho, tratar de ver el sol, todas esas cosas que nos demuestran que esa lucha nuestra es mínima comparada con el universo infinito. Entonces es como conectarme, caminar descalzo, enseñarles a los niños a estar descalzos, sentarse un ratico con los niños con esta meditación del amor, saborear la comida, o sea, tratar de despegarse un poquito de la actualización del celular, todas esas cosas que nos mandan más al cerebro lento, creo que ayuda mucho. Bueno, muchas gracias por todos estos No, pensamientos, con mucho amor. por todas estas cosas que nos estás transmitiendo, porque siento que de alguna manera estás tocando el alma de las personas, y yo creo que con esto podemos lograr muchos cambios en nuestra vida diaria sencilla, sin tener que
hacer grandes locuras para cambiar nuestra existencia. Sí. Entonces, muchas gracias a todos, muchas Gracias. gracias. Y aquí, entonces, Karencita luego nos va a dejar unas charlas, ahí, Sí, sí. una bibliografía y todas estas cosas para que podamos seguir consultando. Muchas gracias a todos. Espero que compartan esa transmisión si les gustó, que le pongan su corazoncito. Y bueno, nos vemos en una próxima y vendrán más temas interesantes con Karencita y con todas estas cosas que estamos creando en Vibra, sencillamente para sentirnos mejor. Muchas gracias. Gracias, Karencita. Gracias, mi Mire, de bendito, verde te hoy. quiero y estamos de verde.